Dios les bendiga a cada uno por nombre. ¿Cuántos estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor? Amén. Solo hermano Arturo, hay unos cuantos. Muy bien. Les voy a invitar que vayamos a nuestras Biblias, hermanos, al libro de Romanos, Romanos 3:23. Romanos 3:23. Y cuando lo tengan, me lo hacen saber con un amén. Amén. Se acerca la Navidad y cuando salimos a las calles están repletas de luces, de adornos. En los centros de los condados hasta ponen árboles de Navidad para tomarse las fotos. Vamos a las tiendas y de la misma manera encontramos adornos de Navidad. Venimos acá a nuestra iglesia y miramos bonito, todo adornado con luces, ¿saben? Los arbolitos, abajo de los árboles, con regalos que todos hemos querido o hemos hecho alguna lista de los regalos, o usted ya tiene una lista de las personas a quien le va a dar regalo. En estas fechas, muchos de nuestros familiares vienen a visitarnos, otros van, y desde el mes de noviembre, usted sale, va a Tupelo, y las calles están repletas de tráfico. Usted tardaba media hora para llegar a tal lugar, ahora se tarda 1 hora y tanto. Pero sabe, todos esperamos algo para esta Navidad. Estamos ansiosos de que llegue la Navidad. La gente está ansiosa de que llegue la Navidad. Se preocupa por qué ropa se van a poner, qué estreno, qué regalos. Y nos preocupamos por tantas cosas por la Navidad. Pero hay un regalo que todos necesitamos, que cada ser humano necesita, y el hermano Andrés predicaba sobre 3 regalos la semana pasada: el regalo del perdón, el regalo de la vida eterna y el regalo de la salvación. Cuando yo estaba escuchando, digo, bueno, voy a predicar algo similar, pero saben, es algo que tenemos que predicar y no quedarnos callados. Vayamos a nuestra Biblia entonces en Romanos 3:23. Y antes de leerlo vamos a orar y poner todo en las manos de Dios. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, en esta noche, Padre, queremos agradecerle por el privilegio que nos da, Señor, de poder estar aquí en su casa, Señor. Y desde la mañana, Señor, que nos levantamos, usted nos dio esa bendición de poder abrir nuestros ojos, Señor, y contemplar la hermosura que, Padre, usted preparó para nosotros, Señor, a través de la naturaleza, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, esposos. Padre, todo en general, Señor, nos dio un trabajo en la cual, Padre, también podemos ir y, Señor, poder tener el sustento de nuestro hogar, Señor. Tenemos tantas cosas por cual agradecerle, Señor. Padre, en esta noche ponemos en tus manos, mi Dios, esta porción de la palabra, Señor, que, Padre, gracias porque nos da el privilegio de poder abrir su palabra, Señor, y poder contemplar lo que usted tiene preparado para cada uno de nosotros, Señor. También te pedimos, mi Dios, por las personas que están a través de las redes sociales mirando, Señor. Mi Dios, que usted pueda preparar sus corazones, así como el agricultor, Señor, antes de poder sembrar, remueve la tierra, la organiza, Señor, prepara la semilla. Así nosotros, Señor, que desde ya puedas preparar nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y que esté lista y receptiva a tu palabra, Señor, pero sobre todo que podamos ponerla en práctica, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El tema es el regalo de la salvación que todo ser humano necesita. Todo ser humano necesita este regalo. Todos queremos un regalo en especial. Y este regalo es un regalo especial, es un regalo gratuito que está al alcance de todos y cada uno. Saben, usted y yo tenemos la dicha de poder
tomar ese regalo. Usted no tuvo que hacer absolutamente nada para poder pagar algo. Pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, y a través de su misericordia fuimos y adquirimos ese regalo. Podemos decir que es fácil, y hemos escuchado cuántas veces decir, es fácil, tan fácil que es las palabras de decir, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pero déjeme decirle que cuando estamos en la religión, cuando hemos crecido en la religión, se nos ha enseñado tanto y se nos ha arraigado tanto una doctrina o una creencia religiosa que nos es difícil poder entender la porción de la palabra del Señor. Nos cuesta y es difícil. Y yo soy uno en especial que me pasó, y yo no creo que nada más yo, sino que cada uno que teníamos una religión o vivíamos en una religión, nos costó aceptar lo que la palabra del Señor decía. ¿Saben? Romanos 6:23 dice que porque la paga del pecado, dice, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en ningún otro lugar, en nadie más, sino dice en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo que cada uno necesita obtener o poseer. La vida eterna es un regalo de Dios. Si es un regalo, usted ni yo podemos pagarlo. Sería insensato recibir un regalo por amor y ofrecer pagarlo. Lo correcto cuando se nos ofrece un regalo es aceptarlo con agradecimiento. Nuestra salvación es un regalo de Dios, no algo que hemos hecho nosotros. Él nos salvó por su misericordia. Hoy en el trabajo, el supervisor pasaba con playeras, gorras, unas tarjetas de 25, 50 dólares, dándonos como regalo. Y a cada uno nos dio. En ningún momento nadie le dijo, ¿cuánto te debo? Porque era un regalo. Y todos contentos, aunque eran 25 dólares, 50. Y luego, ayer el manager estaba igual rifando de a 100, 150, 200. Y todos cuando pasaban a recibirlo, cuando llamaban su nombre, pasaban contentos y decían gracias. De la misma manera, nosotros con la salvación es un regalo que no tenemos nada que hacer. Juan 3:16, que es el molde del amor, que es toda la Biblia resumida, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, dice, unigénito, para que todo a quien él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está centrado todo, dice. De tal manera, dice, que dio a su único hijo. Nos explica la grandeza del amor del Señor. La cruz nos muestra la misericordia y el amor de Jesucristo. Ahora, ¿qué es la salvación? Es un término, dice, que se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable. En la doctrina cristiana, la salvación es la liberación del castigo eterno del pecado que Dios concede a aquellos que aceptaron a Jesucristo como su Salvador. También significa redención, liberado, perdonado, ser justificado para ser glorificado, dice. Esa es la salvación. Pero, ¿por qué hoy en día las personas, por qué nosotros algún día necesitamos o teníamos o de qué ser salvo? En primer lugar, o inciso A, tenemos que ser salvos, o el porqué de la esclavitud del pecado. De la esclavitud del pecado. En nuestro estado natural estamos atrapados en la trampa de Satanás, haciendo la voluntad de Satanás. Segunda de Timoteo 2:26 dice, escapen del lazo del diablo, que están cautivos, dice, en la voluntad de él. Y en Juan 8:34, de cierto os digo, dice, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
El pecado busca la manera de esclavizarnos, controlarnos, dominarnos y dictar todo lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, pero también el pecado nos aparta del Señor, nos aparta de Dios, nos aleja de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestro pecado nos aparta, nuestro pecado nos separa del Señor. Algunos pecados parecen ser más grandes, otros parecen ser más pequeños, pero ante la presencia del Señor todo tiene una paga. Génesis 3:7, ustedes se acuerdan cuando pecaron la primera pareja, ¿saben? Dice que el pecado trae vergüenza y cuando ellos pecaron, dice que se escondieron, cosieron hojas de higuera, dice, e hicieron delantales. ¿En qué momento ellos se dieron cuenta que estaban desnudos? Hasta que cometieron el pecado de la desobediencia. Hasta que cometieron el pecado se dieron cuenta, el pecado trae vergüenza. Pero no solo eso, el pecado también trae dolor y sufrimiento. Ellos fueron desterrados del huerto del Edén. Dice que ahora tenían que labrar la tierra con sus propias manos y tenían que ganar con el sudor de su frente lo que iban a comer, lo que iban a sembrar. También el pecado nos hace culpar a los que tenemos alrededor. ¿Se acuerdan? Génesis 3:12. Adán le dice, la mujer que me diste, esa fue la que me dio y comí. Le estaba echando la culpa en primer lugar a Dios, la mujer que me diste. Pero después, Eva le echa la culpa ¿a quién? A la serpiente. Y todos y cada uno, cuando cometemos pecados, no somos responsables ante nuestros actos. Pasamos y le echamos la culpa al que tenemos al lado. ¿Saben? También el pecado nos desanima. Cuando cometemos cierto tipo de pecados, ¿usted cree que ya no es útil para servirle al Señor? ¿O cree que su pecado no puede ser perdonado? Ahorita cantábamos que el pecado, dice, es grande, pero la misericordia del Señor es mucho más grande. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Ahora, las excusas que ellos pusieron al principio en Génesis 3 no fueron válidas ni aceptadas delante de la presencia del Señor. Génesis 3:23 dice que fueron sacados del huerto. Las personas hoy en día no tienen ninguna excusa frente al Señor. Y cuando nosotros cometemos pecados, déjeme decirle que no va a haber ni una excusa cuando estemos frente al Señor. La palabra del Señor dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Hoy tenemos la responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, proclamar las buenas nuevas de salvación, llevar las noticias a la gente de afuera. Gracias a Dios nosotros somos salvos, pero ¿qué de nuestros familiares, amigos, vecinos que no conocen del Señor? Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Antes de recibir a Cristo, nosotros ya teníamos el dedo de Dios apuntándonos. Su misericordia nos alcanzó y nos dio una oportunidad para poder ser salvos. Y no porque fuéramos inteligentes, no porque fuéramos favoritos. El pastor siempre dice, no, Dios no tiene favoritos. Y es cierto, Dios no tiene favoritos, pero su amor nos puede alcanzar a todos y cada uno de los que están afuera. En este tiempo es donde la gente piensa en tantas cosas, pero menos en el regalo de la salvación. La religión nos ciega. Dice que Satanás es el príncipe de este tiempo y ciega a la humanidad con tantas cosas hoy en día.
El hecho de que todas las personas sin excepción cometemos pecado prueba que tenemos la misma naturaleza pecaminosa y estamos perdidos en el pecado. Ahora, ¿significa esto que solo los cristianos hacen cosas buenas? Por supuesto que no. Muchos hacen bien a otros en una escala relativa, muchos morales, bondadosos, muchos son respetuosos, muchos respetan las leyes de Dios. Comparado con los criminales, diríamos que son mucho más buenos, pero en la escala absoluta del Señor o de Dios dice, nadie es lo suficiente bueno para ganar la salvación. Inciso C. ¿Por qué necesitamos la salvación? Porque existe un juicio. Así como cuando nosotros nos llevamos un alto, pasamos un semáforo en rojo, tenemos que pagar. Se nos para el policía atrás y nos da ese tiquecito. Nos da una fecha en la cual usted se tiene que presentar en la corte para pagar. ¿Sabe? Cada ser humano tiene una fecha que va a morir. Y cuando llegue esa fecha, dice, llega el juicio. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Algo que tenemos que entender que la hora, el tiempo va a llegar. Es algo inevitable que tiene que suceder. En Lucas 16, del 19 al 31, todos nos sabemos la historia del rico y del mendigo o Lázaro. La historia nos cuenta que había un rico que se vestía elegantemente y él se reunía o se asociaba con gente de su mismo nivel. Dice que preparaba banquetes cada día. Usted se puede imaginar los banquetes, la comida que él preparaba. Las personas que vestían, que estaban alrededor de él. Pero también menciona que había otro personaje, el mendigo. La Biblia nos enseña, nos dice que él estaba a la puerta del rico, pero dice que estaba echado. Quizás estaba sucio, con hambre, porque dice que él ansiaba con desesperación comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Y dice que aún los perros venían y lameaban las heridas, las llagas, dice la Biblia. Imagínense estas dos escenas, el rico y el mendigo. Uno elegante, otro sucio. Otro lo tiene todo y otro no tiene nada. Otro hace banquetes y este lleva días sin comer. Pero también la Biblia nos enseña y nos dice que Lázaro fue muerto y fue llevado al seno de Abraham. Mas el rico dice que murió y fue sepultado. Después nos enseña que el rico estaba atormentado y le pedía a Abraham que dejara que fuera Lázaro y que metiera el dedo, dice, en agua y viniera y le pusiera el dedo en la lengua porque estaba atormentado. No solo eso también clamaba y le decía que enviara a alguien a testificar a su casa porque tenía familia, dice, 5 hermanos. Estando en la tierra, quizás no se preocupaba por sus familiares. Estando en la tierra, no se preocupó por aquel que ahora pedía ayuda. Estando en tormento, se dio cuenta de la realidad. Nosotros estamos aquí porque alguien se dio cuenta
de lo que nos esperaba a nosotros, que ese era el infierno. Había un juicio, una deuda que pagar, y alguien nos miró, tomó la responsabilidad para predicarnos su palabra. Y al final dice, levanta a alguien de los muertos para que vaya y le testifique. Saben, cuando nosotros enseñamos, yo no sé usted, pero a mí en lo personal, muchos me han dicho, ¿y cómo sabes que existe el infierno? Alguien se ha levantado para que venga y nos cuente. Saben, la Biblia dice que aunque se levantara alguien no iba a creer. Dios conoce el corazón del ser humano y dice que aunque alguien se levante de entre los muertos, vaya y le predique de lo que está sufriendo, no van a creer. Ahí tienen a Moisés, dice, a los profetas. Óiganlos, dice. Tenemos la palabra del Señor. Aquí encontramos lo que nos espera, un juicio. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Las personas que no conocen de Cristo tienen que comparecer, y como cristianos también tenemos que comparecer por no testificar lo que nosotros ya sabemos. Dice que el que no cree ya es condenado. Nosotros, usted y yo sabemos que ellos ya son condenados. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué hicieron las personas que tomaron su tiempo para enseñarnos? Salimos y se nos olvida. Escuchamos y quizás se nos viene y pensamos en el nombre de una persona y decimos, lo vamos a hacer, lo voy a hacer. Eso se nos olvida, hermanos. ¿A cuántas personas le hemos hablado de Cristo? ¿Cuántas personas le hemos testificado? Ahora, pero saben, hay buenas noticias. Hay buenas noticias para los que no conocen del Señor. Hubo buenas noticias para nosotros. Nosotros decidimos tomar las buenas noticias. La pregunta es, ¿cómo obtenemos la salvación? Romanos 10:10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Y en Efesios 1:13, en él también dice, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa, dice. El espíritu es el sello de Dios de que le pertenecemos y su depósito o arras nos garantiza de que él hará lo prometido. El Espíritu Santo es un anticipo, un depósito, una firma válida en un contrato. Su presencia en nuestras vidas ratifica que tenemos una fe genuina y prueba que somos hijos de Dios. Nunca se me olvida, mi mamá siempre nos decía, hijo, todo tiene solución, menos la muerte, me decía. Y yo crecí con eso, todo tiene solución menos la muerte. Pero la Biblia nos enseña que hasta la muerte tiene solución. Otra de las cosas que me decía, todos somos hijos de Dios. Y la gente de afuera cree que son hijos de Dios, todos, todo ser humano es hijo de Dios. Juan 1:12 nos enseña lo equivocado que estamos, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen, ¿en quién? En Jesucristo, en su nombre. No es una creencia artificial, es conocer al verdadero Señor, creer lo que Él hizo en la cruz.
creer en su nombre, dice, y les dio potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Todos los que aceptan a Cristo como su Señor de sus vidas renacen espiritualmente a través de la fe en Cristo. Este nuevo nacimiento, dice, nos cambia desde adentro, reacondicionando nuestras actitudes, que implica las circunstancias de nuestra vida, cómo reaccionamos, también los deseos, dice, lo que tenemos en primer lugar antes que a Dios, y los motivos correctos, no egoístas. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Confesar, reconocer, oír y creer. Ahora, el carcelero de Filipo, ustedes conocen la historia. Cuando Pablo y Silas dice que a medianoche ellos empezaron a cantar y orar, se abrieron las puertas de la cárcel y el carcelero se asustó. Pero el apóstol Pablo le dijo, no temas, no te hagas daño, todos estamos aquí. Él le hace una pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él les dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Biblia nos enseña que después ellos fueron a su hogar, les compartieron, se bautizaron, pero saben, nos convertimos a través de escuchar las Escrituras, lo que Dios tiene preparado para nosotros, cómo nosotros debemos ser salvos. Escuchar las buenas nuevas de salvación. A nadie nos gusta escuchar malas noticias. La gente está cansada y nosotros tenemos buenas noticias en nuestra mano. Cuando usted tiene noticias seculares, buenas noticias se desespera porque la gente lo sepa, para que la gente pueda gozarse con usted. Hay buenas noticias de salvación, que es lo más importante, y es la salvación. Llevar las buenas nuevas de salvación. Pero también dice Romanos 10:10 que debemos creer. Y al carcelero le dijo, cree. Él sabía que había algo más. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues creerán en él que ni siquiera han escuchado? ¿Y cómo creerán, dice, en aquel de quien no han oído? Escuchar y creer. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Usted, yo, tenemos en nuestras manos las nuevas de salvación y la gente busca desesperadamente algo más. ¿Cuántos familiares tenemos que no conocen de Cristo? ¿Cuánto nosotros nos desesperamos por compartir esas buenas noticias? Podemos decir, es que no quieren, es que empiezan y aquí y allá. El que estuvo con nosotros nos tuvo paciencia. El que estuvo con nosotros sabía lo que nos esperaba. Nosotros sabemos lo que les espera a ellos. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, pues es un don, es un regalo de Dios. No es algo que nosotros podamos hacer para ganarnos. No es algo que nosotros podamos ganarnos cierta cosa, cierto momento para poder esperar algo a cambio. ¿Sabe? Allá les voy a pedir, hermano, que pongan unas fotos. Esa es una playera. Dice México, Felipe Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto es donde yo
vivo. México era la distancia que yo tenía que correr desde donde vivo hasta la Ciudad de México, como de aquí a Texas. Un ejemplo. Esos son personas, se les llama antorchistas guadalupanos. Yo pertenecía a un grupo de ellos. La playera de la Virgen, el destino de acá, con el PANS. Esa es la iglesia donde yo asistía. Se llama Parroquia de San Felipe de Jesús. Ahorita ya cambió, ya hicieron más arreglos. Allá, ¿se le puede regresar? Nosotros entrábamos corriendo desde la salida del pueblo, desde la entrada. A veces si teníamos que ir de la ciudad, por ejemplo de México hasta allá, a veces íbamos 5 personas en bicicleta. Enfrente de la bicicleta poníamos la antorcha. Abajo le poníamos arena y le poníamos petróleo o aceite quemado y estopa. Lo prendíamos y así nos íbamos alumbrando en el camino. Cuando íbamos para allá pasamos un puente de 3 kilómetros y usted sabe que hay peligro, son carreteras federales. Cuando llegamos allá, hace 8 días, hermano Andrés estaba predicando el jueves 12 de diciembre, a las 4 de la mañana, estaban entrando los antorchistas. Cuando van más cerca, van más y van corriendo. Nosotros entramos con la antorcha encendida desde la entrada. Llegamos, antes no tenía el cerco que tiene ahorita. Llegamos y nos paramos frente a la iglesia. La iglesia estaba cerrada. Afuera estaban los que tocaban tambores y cualquier otro instrumento, tocando 10 minutos tocando música y nosotros afuera. A las 12 de la noche, toda la gente van a los rezos o novenas en cada casa. Ya cuando ellos sepan que ya vienen los antorchistas, todos se reúnen allá, toda la gente alrededor de los que corren. 10 minutos cantan, de ahí abren las puertas y entramos. Se lee algo, las palabras, pero toda la gente está viendo. A lo que quiero llegar, yo no sabía lo que decía Juan 3:16. Nunca tuve una Biblia. Yo no conocía las Escrituras. Mi familia es religiosa, no conoce las Escrituras. Hoy todo mundo sabe lo que dice Juan 3:16 por las redes sociales. ¿Sabe? Desde los 15 años quería yo venir a este país hasta que se me dio. Llegué aquí el 17 de noviembre del 2005 y ese fue el primer año. Mientras yo estaba acá, ellos estaban corriendo. Y le agradezco a Dios por haberme traído hasta aquí, por haberme alcanzado. Y todo por el esfuerzo de una persona que no se rindió a pesar de que yo no quería nada. Y Dios me habló de diferentes maneras. Hubieron muchas maneras en las cuales Dios me habló a través de diferentes personas. Por eso decíamos, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Parece fácil, pero cuando yo estaba en el discipulado comenzando, yo escuchaba, entendía y me ponían a leerlo, pero no lo aceptaba. No aceptaba algo que no me habían enseñado.
Pero esa persona tuvo la paciencia y el amor. Y Dios me rescató del esclavo, de la esclavitud del pecado, de la religión, del juicio y de la ira de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Así como yo estaba, hay millones de personas. Y yo sé que usted ya pensó en quizás tantas personas, pero empiece con uno. Con uno. Y Dios se va a encargar de hacer que los demás conozcan. Le voy a invitar a que se pongan de pie. Y vayamos al libro de Romanos 10. Del 13 al 15. Romanos 10, del 13 al 15. Amén. Vamos a leerlos todos juntos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Le voy a invitar a que cierre sus ojos y que podamos pensar en un momento cuánta misericordia Dios nos tuvo a nosotros y hasta dónde su gracia llegó para alcanzarnos, enviando personas, acercándonos a una iglesia donde se enseña, habiendo hermanos, promoviendo la unidad, el crecimiento espiritual. Usted tiene todo lo que necesita. Usted está listo para salir. Usted está listo para compartir las buenas nuevas de salvación. Compartir el regalo que un día usted recibió. El regalo que toda humanidad necesita. El regalo de la salvación. Hace casi 15 años recibí ese regalo. Y es el regalo más hermoso, grande y especial que yo necesitaba. Amate Padre que estás en el cielo, Señor, en esta noche. Padre, queremos agradecerte, mi Dios, porque enviaste a tu Hijo, Señor, a derramar su sangre en la cruz del Calvario, Señor. Fuimos comprados por su sangre, Señor. Pagó un alto precio por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a compartir ese regalo de salvación, a enseñarle a la gente, Padre, que usted ya pagó por ellos, que usted derramó esa sangre preciosa en la cruz, Señor, para que ellos también puedan alcanzar la salvación. Y que no es necesario que ellos hagan algo, Señor. Efesios 2, 8 a 9 dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino es por fe. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas, a no estar cómodos, Padre. No necesitamos saber toda la Biblia, Señor, para que la gente pueda conocerte, Señor, a través de nosotros. Somos vasos, Señor, y usted quiere usarnos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las nuevas de salvación, dice tu palabra. Dios, un día también vamos a estar frente a usted.
Y vamos, Señor, a dar cuenta de lo que hicimos mientras estamos en esta vida, en este cuerpo, Señor. Que cuando estemos frente a usted, Señor, podamos presentarnos como obreros aprobados, dice Timoteo. Padre, gracias por lo bueno que has sido con nosotros, por darnos la oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y te lo agradecemos todo.